Ya. No sé qué, la verdad, no sé qué le sucede esta vez al sistema. Retomando. El título B, mis queridos estudiantes, nos habla sobre el título, las cargas que nosotros tenemos que considerar en el diseño de todo tipo de estructuras. Pero estamos hablando de estructuras verticales. Cuando ustedes tengan que evaluar o ustedes tengan que revisar el tema de puentes o el tema de vías, nosotros en Colombia tenemos nuestro Código Nacional de Puentes. Entonces, ojo con eso, porque eso es fundamental de que ustedes sepan que en Colombia nosotros también tenemos un código de puentes. Muy bien, entonces, en general, como ya habíamos visto, nosotros tenemos unas cargas verticales, ¿sí? Unas cargas verticales, que son de dos tipos fundamentalmente, que son las cargas muertas y las cargas vivas. ¿Listo? Para este curso, nosotros vamos a requerir principalmente de esto. Y tenemos las cargas horizontales. Así es, a manera general, como la norma trabaja esto. Donde las cargas horizontales que vamos a trabajar son el sismo, el viento, ¿sí? Tenemos los empujes, ¿sí? Temperatura, entre otros, ¿sí? Pero estos son ya de origen horizontal, ¿listo? Por ahora, para lo que nos compete a nosotros, no vamos a trabajar cargas horizontales. Eso ustedes lo van a trabajar muy bien. Lo miraremos hasta al final cuando empecemos a diseñar cosas a mano, porque en realidad esto sí lo vamos a trabajar nosotros en nuestro curso, que los invito a todos, por favor, que participen en el curso de TAPS, donde yo les voy a enseñar a ingresar este tipo de cargas a los modelos para que ustedes puedan diseñar muy bien eso, ¿sí? Pero para lo que vamos a explicar, vamos a considerar por ahora las cargas muertas y las cargas vivas, ¿listo? Entonces tengan en cuenta que vamos a hablar más adelante de un temita que llaman las filosofías de diseño para que nosotros podamos entender muy bien esto. Bien, ingenieros. Entonces, por favor, recuerden, me pueden interrumpir en el momento que ustedes vean prudente. El modelo que nosotros estamos considerando, ¿hay alguna pregunta? No. El modelo que estamos considerando, ¿sí? Tenemos que revisar que siempre son con las cargas horizontales y las cargas verticales y que tenemos que considerar siempre el peso propio de los elementos, que algunas veces yo lo coloco así, como peso propio. ¿Listo? Profesor, ¿cómo hacemos para estos elementos? Muy bien. El título C en el capítulo 9 nos habla sobre las dimensiones mínimas que van a tener estos elementos estructurales en cuanto a su altura, ¿sí? En cuanto a su altura. El código no nos habla nada de cuál es el ancho que van a tener los elementos estructurales. Por eso, por ahora, porque lo miraremos más adelante, yo les asignaré las dimensiones de la sección que vamos a trabajar. Pero la idea con la que ustedes tienen que terminar este curso es que ustedes sepan cómo predimensionar los elementos tipo vigas y tipo columnas. Pero entonces recuerden que nosotros estamos considerando que para el diseño del elemento siempre vamos a tener en cuenta el peso propio. Los algoritmos estos que nos ofrecen en estos programas, esos algoritmos, usted una vez define la sección y le define la calidad del material porque él le solicita esto, él ya obtiene, él hace los cálculos internos y él ya hace esto. Nosotros para pues, el ejercicio que vamos a hacer de aprender toda esta sección tenemos que hacerlo. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a abordar la primera parte de las secciones con sección no fisurada? ¿Sí? O lo que, o lo que nos estaba diciendo nuestras notas como el concreto no agrietado. Pues el concreto no agrietado, ¿sí? El concreto no agrietado
tiene esa particularidad, ¿sí? Que la sección que estamos considerando, ingenieros, que la sección que estamos considerando está definida principalmente ¿por quién? Por una geometría, una H y una base. ¿Listo? Toda sección tiene definido un factor importante que ustedes ya lo aprendieron a calcular, que es su centro de gravedad. ¿Sí? En un elemento como el rectángulo, rápidamente, ¿dónde está el centro de gravedad? Ubicado a la mitad de la sección. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros ya vamos a tener que considerar aparecen en esta sección? Unos elementos que a partir de ahora lo vamos a llamar así, a su vez, que es el acero de tracción. Pero ahora sí, tengamos en cuenta lo que nos está diciendo la teoría, que ¿qué es un concreto no agrietado? Si nosotros miramos una sección transversal de la viga, de cualquier viga que ella sea, ingenieros, ¿sí? Y revisamos, aquí está su centro de gravedad, o su eje neutro, ¿sí? Aquí tenemos un momento. ¿Qué me está produciendo este momento? Este momento es el resultado de ¿qué, ingenieros? Este momento es el resultado de la interacción de las cargas externas que yo tenía. ¿Sí? A ver si me lo pinto ahí de color. Sí. Acá yo tengo unas cargas externas. Acá tengo unas cargas externas. Esas cargas dadas por un W total. Y el efecto interno es este momento. ¿Sí? Es este momento. Entonces tengo un momento. También voy a tener, evidentemente, un cortante, ¿sí? Un esfuerzo cortante, ¿sí? Y de pronto un momento torsoro, de pronto una fuerza axial, pero principalmente para las vigas, con una carga como este tipo, solamente tenemos un momento y un esfuerzo cortante. ¿Qué es lo que sucede con este elemento? Si este elemento, que es la viga que estamos analizando, no se ha agrietado, o sea, digamos, la sección, ¿sí? La sección está enterita, porque ¿qué es lo que le sucede a esto? Hagamos, cuando se somete este elemento a estas cargas, además de momentos externos, ¿usted cómo ve el efecto de esa carga? ¿Cuál es el efecto que más evidencia? Voy a exagerar. Usted lo que evidencia es la deflexión, ¿sí? O sea, se le deflecta. Esa es la evidencia de que estas cargas, ¿sí? De que tiene estas cargas. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que sucede, ingenieros, es que debido a este momento, voy a pintarlo nuevamente acá, debido a este momento, voy a hacerlo más grande. Aquí tenemos su eje neutro, ¿sí? ¿Qué era el eje neutro según la teoría de la flexión? ¿Quién me dice? ¿Qué era el eje neutro en una sección como estas? ¿No recuerdan? El eje neutro, ingenieros, era aquel punto de la sección, ¿sí? Era aquel punto de la sección donde, donde se define la zona de compresión y de tracción. Ese era el eje neutro. Por eso les digo, muchachos, es bueno, es conveniente que ustedes, ¿sí? Recuerden esos conceptos porque los vamos a necesitar. ¿Listo?
Porque este momento, ¿qué es lo que produce? Miren, este momento está produciendo que esta carga, porque un momento no es otra carga, no es otra cosa que un par, que este elemento produzca una carga hacia acá y otra carga hacia acá, separados por una distancia, ¿sí? Es que no quiero llamar, digamos, bueno, una distancia T, y esta es una carga P. Y este momento que tenemos acá lo podríamos reemplazar por un par de cargas, ¿sí? En sentido contrario y separados una distancia T que me produce un par de torsión. Eso lo decía de la teoría de flexión. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es que estas cargas externas que tenemos, ¿sí? Las cargas externas que están acá, me están produciendo que que esta parte esté a compresión y que esta parte, ¿sí? Que esta parte esté a tensión. Es por eso la razón del famoso concreto reforzado, mis respetados ingenieros. Porque en la teoría de flexión, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que parte de la sección está a compresión y parte de la sección está a tensión. Es por esa razón y en ese fundamento es que si el concreto no soporta tensiones, ¿dónde se supone que va a ir el acero? Pues evidentemente, si no soporta tensiones, el acero debería estar ubicado en la parte donde tenemos tensiones, o sea, en esta parte. Profesor, pero es que yo he visto que en algunas obras donde se construye también se colocan elementos acá. ¿Por qué se coloca si esto está a compresión? Muy bien. Eso es lo que se conoce como el diseño de vigas doblemente reforzadas, ¿sí? Ese es un concepto. El otro concepto es que por la separación y por el traslapo queden varillas acá en esta zona, que no son necesarias. Cada uno de esos temas lo vamos a ver aparte. Pero yo lo que le quiero que quede a partir de este momento es que ¿por qué hay que colocarle acero? Hay que colocarle acero, ingenieros, porque la sección, digamos, si yo trato de pintar esto en 3 dimensiones, espero que me quede bien. Ya le estoy cogiendo como el hilo a esto. Y aquí está el eje ahí está la sección. ¿Sí? Lo que está pasando, mis respetados ingenieros, es que todo este segmento que estoy pintándoles en este punto, todo este volumen o este prisma de presiones está haciendo que este elemento se comprima. Y entonces por eso, mis respetados ingenieros, es que les estoy diciendo que esto se está comprimiendo, o sea, esto está acortándose. ¿Hasta cuánto voy a permitir que eso se acorte? 0.003. Porque cuando yo llego en teoría a este punto, lo que voy a esperar es que esto explote, que es lo que pasa cuando tenemos los famosos cilindros de concreto que nos explicaba el ingeniero Freddy con su charla sobre la compresión, que esto llega ahí, se fractura. Eso es lo que se espera, ¿sí? Que estos, ¿sí? En este elemento se comprima y falle. Pero bueno, esa es la explicación general de lo que nosotros estamos considerando en este punto, pero volvamos y no divaguemos sobre el objetivo de lo que nosotros vamos. O sea, ya sabemos y creo que tenemos claro, mis queridos ingenieros, que nosotros vamos a hacer un elemento, ¿sí? Donde tenemos un concreto no fisurado. ¿A qué va este punto? Este punto va sencillamente a lo siguiente. ¿Qué sucede? Yo ahora sí vuelvo y pregunto, porque es que esto sí tiene que quedar claro, muchachos, eso sí tiene que quedar claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el concreto empieza a presentar microfisuras por acá? Estas microfisuras. ¿Qué pasará a nivel, ¿sí? De la sección? Chanfle, esto Pues ahí se veía que se dimensionó mal el acero, ¿no?
Bueno, es una buena respuesta, sí, puede ser, puede ser. Pero mire, ingeniero, que yo le pregunto, pero está bien su respuesta, está muy acertada, permítame, yo hago aquí el dibujo. Es la siguiente. Yo quiero que lo que usted me dijo puede ser cierto, pero yo lo que quiero preguntar es, ahora sí, desde el punto de vista de la sección. Miren lo que está pasando, miren lo que está pasando. Esa es la sección completa, ¿listo? Se me presentaron estas microfisuras, o sea, esta primera parte ya está fisurada. Lo que quiero preguntarles es lo siguiente. ¿Qué pasa con la zona de compresión? ¿Queda igual? ¿Aumenta? ¿Disminuyen? ¿Qué pasa con la geometría de ese elemento? Eso desde el punto de vista geométrico. Evidentemente, ¿sí? Tranquilos para no demorar la clase. Si alguien la tiene la respuesta inmediata, cuando llega una pregunta, contéstela, si no yo la contesto, pero es bueno de que participen. Esta parte, dice la teoría del concreto reforzado, deja de funcionar. Es lógico, ingenieros, que como esto ya deja de funcionar, el elemento se hace más pequeño, ¿sí? O sea, miren porque este pedazo ya se fisuró, o sea, este ya se fisuró, este pedazo ya se hace más pequeño. Como este pedazo se hace más pequeño, ¿qué sucede con la ubicación del eje centroidal? Se corre, se hace más pequeño. Ahora la zona de compresión no era esta que teníamos antes. O sea, él tenía todo esto, todo este concreto para soportar, porque recuerden muchachos que el concreto es el que aguanta la compresión. ¿Qué pasa cuando él se empieza a fisurar? Pues este eje centroidal se crece y ahora ya no tenemos esto, si no tenemos esto. ¿Y qué pasa, muchachos, si esas fisuras, si estas cargas que estamos teniendo acá son cada vez mayor y mayor y mayor? Esas fisuras empiezan a crecer. O sea, ya tenemos esto aquí, más y más y más. ¿Y qué está sucediendo finalmente? ¿Qué está sucediendo finalmente con la zona de compresión? Que cada vez se hace más pequeña, más pequeña, más pequeña. Y va a llegar un punto en que prácticamente la zona de compresión del concreto en teoría debería ser ninguna. Porque ya todo lo debería estar resistiendo, ¿quién? Es el acero. ¿Sí? Entonces la explicación de esto y por qué yo me tomo, digamos, el tiempo para explicar esto, es que tengan en cuenta, muchachos, que cuando nosotros tenemos una viga, ¿sí? A la cual está empezando a generar fisuras, ¿cuál se le está empezando a generar fisuras? Las zonas de compresión que podemos aprovechar de esa viga es ¿sí? Como tenemos que esto es cada vez menor, y tenemos en teoría la misma fuerza, ¿qué pasa si yo tengo la misma fuerza pero área más pequeña? Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Muy bien. Y como el área, cada vez que se me fisura la viga es menor, ¿qué pasa con los esfuerzos? Se hacen más grandes. Muchas gracias. Se van haciendo más grandes, muy amable. Es muy acertado lo que dijo, ingeniero, es más grande. O sea, los esfuerzos acá, en esta parte, cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta un punto en que llega y ¡pah! Se parte. O sea que la fisuración es un problema que me va a generar la falla del elemento. La fisuración es un elemento que me va a generar una falla explosiva del concreto. Y estos son los conceptos que tenemos que aprender a entender desde ahora. Esos son los conceptos que tenemos que aprender, ¿sí? Que los problemas de fisuración me pueden generar daños estructurales graves. ¿Por qué, muchachos? Porque es que me ponen a trabajar el concreto de una forma más alta, más alta, más alta. ¿Y cuál es el problema con el concreto? Que el concreto tiene una falla explosiva. Estoy hablando de esas microfisuras que usted ni siquiera las ve, ¿sí? Ni siquiera las ve. Y como son tan pequeñas, porque punto doble cero tres es una cosa que usted no la puede ni siquiera percibir. Y cuando usted se da cuenta, quitó la formaleta, esto se le vino al suelo. ¿Por qué se le vino al suelo? Porque la falla del concreto es explosiva. Ella no le avisa. Y todo el elemento se desconfigura.
Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta que las fisuraciones son ese efecto, son esos elementos. Muy bien, entonces si tenemos esto, volvamos y hemos entendido esto. Volvamos al famoso concreto no agrietado. Cuando nosotros tenemos una condición de concreto no agrietado, en función de lo que nosotros hemos dicho, mis respetados ingenieros, ¿dónde está el eje neutro? Porque no está agrietado. Pues el eje neutro está en el eje centroidal de la figura. ¿Sí? En pocas palabras, en una sección no agrietada, ¿está trabajando el acero? No. ¿Por qué no está trabajando el acero, muchachos? Porque se supone que no hay grietas y el acero empieza a trabajar cuando los esfuerzos en el concreto se empiezan a hacer tan pequeños, ¿sí? A nivel de tensión, que ya el que tiene que empezar a interactuar es este. Entonces, en una sección no agrietada, lo que tenemos es un típico caso de una sección lineal o una sección de BH, y donde la norma nos dice que vamos a conocer ese esfuerzo con el valor de FR y que ese momento que soporta la sección, ¿sí? Que soporta la sección antes de que se empiece a fisurar, porque recuerden que este elemento no está fisurado, o sea, ese momento es el momento límite antes de que aparezca la primera fisura. Entonces, el momento límite lo vamos a evaluar como, dependiendo la teoría de la flexión, ¿sí? Dependiendo la teoría de la flexión, lo vamos a evaluar tenemos que la teoría de la flexión nos dice que el esfuerzo es igual a mc sobre I. Entonces despejamos el momento será FR, recuerden que este es un esfuerzo, FR, por IG, ya les voy a explicar qué es cada una de estas cosas, sobre, en este caso, H medios. ¿Sí? Entonces voy a escribirla acá, o voy a mostrarla, este elemento. Chao. El momento se le conoce también como momento de rotura, algunos le conocen como momento de fisuración. El momento de fisuración es igual a F, o sea, el esfuerzo, lo conocen de rotura o de fisuración, por IG sobre YT. ¿Quién es YT? Es H medios. Es la posición del eje centroidal. ¿Listo? Es la posición del eje centroidal. Esa es la posición a donde el cual elemento prácticamente no tiene ninguna fisura. ¿Listo? Esto lo dice la norma NSR 10 en el capítulo C9523, que usted tiene que evaluar el momento de fisuración como ese elemento. O sea, ese es el punto límite. El punto límite del elemento antes de que se le presente la primera fisura. O sea, con momentos más pequeños que el momento de fisuración, la estructura es como si estuviera usted un elemento como una tabla normal, ¿sí? O como una varilla, porque los esfuerzos que tiene tanto abajo como arriba, ¿sí? Están por debajo de lo que soporta a tensión el concreto. Por eso es que es tan importante entender un poco por qué, aunque no vamos a diseñar estructuras que soporten esfuerzos de tensión, el concreto sí, en realidad sí soporta tensión. Y entonces, ¿qué es lo que pasa, ingeniero? Entonces, ¿por qué mencionan el tema de tensión, ingeniero? Porque una vez se alcance ese momento de tensión, la viga empieza a producírsele fisuras y esas fisuras, ¿qué están produciendo? A su vez,
están produciendo que la zona de compresión cada vez sea más pequeña, y como la zona de compresión es más pequeña, los esfuerzos más grandes, y pueden llegar a un punto en que rompa la viga. Pero entonces, por eso es que las normas y las especificaciones hablan de que se debe siempre considerar esos momentos para evaluar. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos entonces que el momento de fisuración es igual a FR por IG sobre YT. Y les aclaro aquí quién es cada uno de estos. Si esto sí debe cogerle la técnica. Perdón. Base y altura. Listo. Vamos con este. Que el tema es, ¿cuál es? Este es el esfuerzo. Este es el esfuerzo antes de que produzca la fisuración. ¿Sí? Alguien nos decía que eso es el 10%, otros nos dicen, bueno, condiciones. La norma ya nos da un valor. La norma nos dice que ese valor, ojo con esto, ese valor, usted lo tiene que evaluar de la siguiente forma. Ay, pero por Dios, ¿y esto por qué se está cerrando cada? Esto es igual a 0.62 lambda por la raíz de F'C. ¿Listo? 0.62 por la raíz de F'C. Esa es la forma en la que la norma le establece a usted cómo debe encontrar ese esfuerzo de fisuración. Pero quiero que quede muy claro que ¿qué es el famoso esfuerzo de fisuración? Es el esfuerzo en el cual se produce un momento en el cual se presenta la primera grieta. De ahí para abajo, con momentos menores, usted sencillamente puede seguir trabajando eso con la teoría de flexión. O sea, si su viga no tiene sino el peso propio, usted puede trabajar con esos elementos, ¿sí? Con esta teoría. ¿Quién es IG? ¿Quién es IG? IG es la inercia con respecto al eje centroidal. ¿Quién me dice a qué era igual la inercia con respecto al eje centroidal? ¿Cuánto valía la inercia de un rectángulo? B. Sobre 12 base por altura al cubo sobre 12. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero. Muy acertado. BH cubo sobre 12. ¿Sí? ¿Y quién es YT? Es la ubicación del eje centroidal. O sea, en este caso es H medios. Ya dijimos, y por eso hicimos unas charlas previas sobre este concepto. ¿Quién es este? Profe, por favor. ¿puede compartir pantalla? Ay, muchachos, por favor. Qué pena con ustedes. Háganme acuerdo. Es que a mí se me olvida. Qué pena con ustedes. Ay, Dios mío. Pero está compartiendo. Sí, está compartiendo. No, está compartiendo. Discúlpenme, qué pena. Es que, sí, discúlpenme. Qué pena. Ay, listo. Qué pena con ustedes, muchachos. Momento de fisuración, FR y G sobre YT, BH, FR, 0.62 lambda F'C, listo. La inercia, BH al cubo sobre 12, YT, H medios, y F'C, lo que ya habíamos acordado, es la resistencia de diseño. ¿De dónde sacamos ese valor, ingenieros? Usted es el diseñador, usted me la dice. 21 megapascales, 28, 35, 42, no sé. Usted me dice cuál es la resistencia de diseño. ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia de diseño? Entonces, muchachos, ojo con esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos debe quedar claro? Que este momento de fisuración es aquel momento con momentos menores que esto. La viga se va a comportar como si fuera un elemento continuo. Eso es lo que dice. Y que la viga no va a tener ninguna falla, ningún elemento.
Porque cuando la viga empiece a tener fallitas o grieticas, este eje centroidal empieza a subirse. Estos esfuerzos sobre la zona de compresión del concreto empiezan a incrementarse y la viga puede entrar en algún tipo de falla. ¿Sí? Aquí alguien no me ha hecho la observación ni me ha hecho la pregunta sobre este. ¿Quién es lambda? Lambda lo establece la norma de la siguiente forma. Dice que lambda va a ser igual a 1.0 para un concreto normal. Y para nosotros, ¿qué va a ser un concreto normal? Un concreto que tenga un peso unitario de 24 kilonewton sobre metro cúbico. ¿Listo? Un concreto normal. ¿Listo? Y que va a tener otros valores dependiendo de unas especificaciones que nosotros lo vamos a ver, llegando hasta un valor como de 0.7 o 0.6 para concretos muy livianos. Pero para lo que nosotros nos compete en esta parte del curso, tenemos que considerar que el lambda vale 1. ¿Listo? Para un concreto de 24. Hay unas expresiones, las veremos más adelante a medida de que vamos metiéndonos con la norma. Recuerden que esto nosotros ya lo estamos tomando de la norma. ¿Listo? Discúlpenme la palabra. Rápidamente, porque es que ya se me va a cortar, no entiendo, me toca otra vez volver a llamar. Qué pena con ustedes, muchachos. Miren, yo no sé por qué está cortando a los 40 minutos, eso no debería cortarse. Rápidamente, digamos que tenemos una viga, un ejemplo. Una viga de 30 por 40, ¿listo? De sección. Un concreto de 28 megapascales. 28 megapascales. ¿Listo? Y nos dicen que evaluemos el momento CR. ¿Sí? El momento de fisuración. Entonces, lo que necesito que les quede claro, muchachos, es ¿qué es el momento de fisuración? El momento de fisuración, ingeniero, es aquel momento límite antes de que la viga empiece a generar la primera fisura. No es la falla, es la fisura, las microfisuras que van a tener aquí. Antes de ese momento, antes de este momento, usted no va a tener esto. Pero un épsilon de momento más grande que esto va a empezar a fisurarse en el concreto. Entonces, ¿qué es lo único que hacemos aquí? Pues lo único que hacemos aquí es tomar la inercia. Voy a esquematizar, por favor, me ayudan ustedes en casa con los valores y las discutimos porque ya me quedan 3 minutos y no tiene sentido 10 minutos para iniciar otra clase. Entonces, por favor, la base en ese caso, todo lo tenemos que meter en metros, 0.3 metros. La altura, en ese caso, 0.4 metros. ¿Listo? El concreto ya lo tienen. 28 megapascales. El lambda vale 1. ¿Sí? Y YT sería 0.4 metros dividido 2. Y por favor, en la próxima charla me dicen cuánto les da este momento. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que ustedes tienen un diagrama, y voy a pintarlo aquí rápidamente, de momentos en una carga distribuida. Aquí tienen un momento máximo. ¿Sí? Entonces, este momento de fisuración es un momentico por acá, por aquí. O sea, que si hacemos gráficamente esto, así, durante esta sección de aquí hasta acá, el elemento es continuo. Pero una vez que llega hasta un punto intermedio, ya vamos a ver más adelante por qué hablo de punto intermedio, de aquí hasta acá, en el valor de estos momentos, se me aparecen fisuras, microfisuras, y esas fisuras van a ir creciendo, porque miren, a medida de que voy pasando, el momento va aumentando, entonces esos momentos van creciendo, entonces las fisuras se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta que van a llegar a un punto acá, donde el elemento tiene una máxima capacidad, que es la condición bajo la cual vamos a nosotros a aprender a diseñar las vigas. Pero por ahora lo que quería dejarles es esta notación. Esta notación, muchachos, de que las vigas trabajan en 3 condiciones.
¿sí? Sección no fisurada. Vamos a ver luego la sección fisurada trabajando linealmente y luego la viga en resistencia última. Por favor, ayúdenme con esto. Nuevamente voy a escribir, les ofrezco a todos 1000 disculpas, no sé por qué esta vaina se me está cortando a los 40 minutos y estoy abriendo desde el sistema para que no tengamos tanta intermitencia como hubo en esta clase. Les dejo eso como inquietud, por favor, muchachos. Muchas gracias a todos. Entonces los espero el próximo miércoles. Entonces recuerden lo que vimos hoy, que es la primera parte, porque sí, en realidad esta parte es muy sencilla, no es más, para que revisen qué es el momento de fisuración y el esfuerzo de fisuración. Eso les tiene que quedar claro. La próxima clase me voy a concentrar en lo que se conoce como el método elástico. Ese método sí lo permite la norma para el diseño de vigas. Esto es para verificar. Y lo que vamos a ver es el método para diseñar por el método elástico, para luego mirar para el diseño de resistencia última. Muchísimas gracias a todos, muchachos. Les ofrezco disculpas a todos por esto. Los espero el miércoles. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.